Bueno, en el año 80, 79, 80, lo dieron a ver a mi hermano para ir a ver un fuego, estaba en Domingo Tano. Tenía un palo impresionante en el paranto. Todo acá, arrancó todo. Entonces la fuimos a ver y mi hermano me pregunta a mí, pues mi hermano es chapista también, si me animaba a hacerlo. Yo le dije que sí. Entonces, bueno, arreglamos precio y la llevamos al taller y la empecé a desarmar. Eso empecé, primero hice el tiro, después le saqué los pasorruedas, se los saqué afuera de los dos lados, saqué el techo, saqué un lateral, toda la trompa afuera. Después empecé a enderezar el habitáculo, lo di vuelta pata para arriba para sacar bien las medidas cruzadas, tener la base que esté bien en derecha. Después los pantógrafos y los pasorruedas, que va conectado con el chasis, tuve que despestañear y sacar la piel del chasis y planchar todo el lateral con el chasis y después volver a poner la piel. Y ahí ponerlo al auto de los dos lados y armar la trompa. Después poner un zócalo, poner un lateral, poner el techo. Lo único que sabía hacer ahora era la cola. Y una vez que lo tenía todo armado, cuando yo lo desarmé todo en el taller de mi hermano, estaban todas las piezas tiradas. Viene el tipo y le dice al amigo, le dice, loco, dice, perdí la fuego, dice. Como diciendo, no la recupero más. A mí nunca me dijo nada, me dijo después que yo se la había terminado. Entonces cuando yo la termino de chapa, la viene a ver, bueno, no entendía nada, tipo, no entendía nada. Y bueno, me acuerdo que, bueno, la pintamos, todo. La llevaron a la Renault, cuando le pusimos, la armamos toda, con mi hermano, todo estaba armada, toda lista. No la reconocieron a la Coupé, la reconocieron por la patente, pero no se dieron cuenta de que tenía una piña de esa fuego. Después con eso, a este muchacho que era un arquitecto, tenía una van amarilla. Y en esa van amarilla me pidió que le hiciera los guardabarros, le fabricara los guardabarros a mano, los estribos y los spoilers que van adelante. Y bueno, le digo que sí, estuve trabajando, no sé, como 2 meses, fuera de hora. Entonces le fabriqué todos los guardabarros a mano, los 4, conectados con el estribo y con el spoiler que va adelante, de los dos lados. También quedó enloquecido. Y después, Gonet, que es un muchacho que tiene inmobiliaria en Mar del Plata, tenía una y a él también le hice lo mismo, pero le puse los vidrios. Le corté los laterales y le puse los 4 vidrios, con los guardabarros también le hice trabajo. Ese era un color gris. La Havan esa era la Havan que eran de la fábrica de Pan Fargo. Esas Havanes venían sin guardabarros, venían guardabarros derechos, no tenían guardabarros sobresalientes como un Chevrolet 40. Entonces yo tuve que hacerle todo a mano eso. Y me acuerdo que con ese laburo me compré un terreno. Así que nada, es pasión por esto. Es un desafío. En la vida uno tiene que amar lo que hace. Cualquier cosa que vos hagas, lo haces desde el corazón, te va a salir bien. La primera vez te va a salir mal, la segunda vez te va a salir regular. Y seguís intentando, te va a salir bien. Pero todo concentración. Yo lo que nunca permití cuando estoy tirando un auto que me molesten o que me hablen, porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Esto se necesita mucha concentración de lo que estás haciendo. Entonces cuando yo estoy tirando, los muchachos sabían que no me tenían que molestar. Es la única forma de concentrarte. Es como un karateca para pegar un golpe fuerte, ¿qué hace? Tiene que concentrar. Y vos, para hacer las cosas bien, te tenés que concentrar. Yo me he agarrado peludo en la vida, ¿viste? Y muchas veces cuando te agarraba los peludos, que no les podías dar solución, lo dejaba, porque la mente ya estaba pasada de vuelta. ¿Qué es lo que hacía? Me acostaba y en la noche, tranquilo, pensaba a dónde estaba el error. Ahí lo encontraba el error, generalmente lo encontraba. Me levantaba a la mañana, iba al taller, metía el expansor y solucionaba el problema. Otra de las cosas muy importantes, porque a uno le ha pasado, no es que uno
aprendí el oficio y todo fue de primera. No, no, no. Uno ha cometido errores, por supuesto. De los errores aprendés. De los malos tiros aprendés. Pero también he trabajado en muchos talleres que me han hecho trabajar mal por no tener las herramientas adecuadas. ¿Te das cuenta? Pues en esa época teníamos un banco que igual vos tirabas y se levantaba, era mucho más laburo. Por eso yo a través de los años diseñé esto para hacer un buen trabajo, para hacer el tiro justo es muy importante en un auto. Meter la planchuela justa, bien apretada. Por eso tengo todas esas planchuelas ahí, todas fabricadas por mí. Y sigo fabricando porque cada piña son distintas, son lugares distintos. Entonces vos las tenés que fabricar, tenés que pensar en qué lugar la tenés que meter para hacer el tiro justo. Tenés que estudiar el ángulo del choque, por qué se fue para abajo, por ejemplo. Ayer yo tiré esta parte que estaba para arriba. Entonces el tiro no lo puedo hacer derecho, lo tengo que hacer para abajo. Por eso está este aparato que yo meto la cadena acá. Meto la cadena ahí y ya hago el tiro, no la meto derecho. Esa roldana me permite que yo haga el tiro justo. Eso tenía que venir para abajo. Y salió no derecho. Por eso el tema de los choques es un tema muy amplio. De cómo tirar, qué presión tenés que dar al expansor cuando vas tirando para no romper nada. Cuando estás tirando y vos ves que el golpe está saliendo, vos ves que va saliendo, en las arrugas le vas pegando despacito, entonces al ir pegando va cediendo la chapa, va saliendo. Siempre en todos los lugares, adentro, todo, donde están todas las arrugas, nunca pegarle cuando está muy arrugado, tiene que salir eso. Pero sí le puedes dar un toque con un taco de madera para que vaya aflojando. Entonces como está tirando, hace tensión, vos le pegás con la madera y esto hacía así, y va saliendo despacito. Y ahí vas tirando y está. Y ahí hasta que lo sacás todo. Y siempre se termina, por ejemplo, cuando vos este guardabarra está todo volado, siempre cuando estás tirando el vehículo, el auto, el banco, vos vas planchando y vos ves que va cediendo. Entonces, generalmente no lo terminás de planchar, pero le das bien la línea y después lo largás. Y después le das la terminación. Por eso hay mucho para explicar sobre este tema de los autos chocados. Las medidas, las reglas de medición son muy importantes, los puntos de referencia, cómo medir. Es muy grande, ¿viste? Hay mucho para explicar sobre este tema, pero para que la gente entienda, lo tenemos que explicar en base cuando nosotros estamos trabajando. Que me entre una piña, entonces vos venís y filmamos y vamos tirando y que eso sea todo real. Acá no va a haber nada y que ya está hecho ni nada. Esto tiene que ser todo real. Y en lo real puede ser que en un tiro se me rompa algo, porque pasa. Pero nada, esto es así. Y podemos explicar bien todo para que la gente aprenda el oficio, porque es una pena que se está perdiendo el oficio. No hay gente que quiera aprender, ¿viste? O que le enseñe. Porque hay un chico de 20 hoy no. Yo me acuerdo que yo tenía 10 años, hermano, iba a laburar. A los 11 años hacía 60 cuadras en bicicleta. Me iba de acá de mi casa, de Bolívar 6544, hasta la Zábal y 11 de septiembre. A la mañana iba al colegio, a la tarde, a la mediodía comía, me iba, agarraba la bicicleta, me iba a trabajar, a las 5 de la tarde me pasaba a buscar a mi viejo, yo tenía 11 años. Y a la noche hacía los deberes. Terminé los 14 años, ¿qué me importa? Si no me gustaba el estudio. Mi viejo me dice afuera, me dice, ¿qué querés hacer? ¿Querés estudiar o trabajar? No, quiero trabajar, el estudio no me gustaba ni un pedo, ¿viste? Pero bueno, terminé el colegio a los 14 años. Pero mis amigos en esa época, no me acuerdo, que andaban con la onda, con esto, con el otro, pero yo estaba aprendiendo oficio. Y a los 18 años me compré un Fiat 600 en el año 71, modelo 69. Ahorrándome las plata todos los sábados, porque lo que me daban en la semana, las monedas, se las daba a mi vieja. Eso es lo que hice toda mi vida. Nadie me regaló nada. Yo me puse en la cabeza de ser un buen profesional, de hacer las cosas bien. Y nada, y ser correcto en la vida, ¿viste? Porque con lo que uno sabe aprender en la vida puede estar millonario. Sin embargo, yo
no soy millonario, hice todo a pulmón y nada, ¿viste? A veces la vida te juega una mala pasada y bueno, tenía que haber puesto taller hace muchos años atrás, pero bueno, las cosas no se dieron así, pero nunca es tarde. Yo puse taller ahora a los 69 años. Pero nunca es tarde, yo tengo 71 años y voy a seguir laburando porque me gusta esto. Amo lo que hago, ¿viste? Entonces, lo que yo quiero explicar a la gente, que tiene que sentirse de acá, ¿viste? Para aprender un oficio, ser un doctor, te tiene que gustar, si no, no lo hagan, porque no lo van a aprender. No lo van a aprender. Si quieren aprender un oficio para ganar dinero, hacerla fácil, va a llegar muy cortito, el camino va a ser corto. Aparte la satisfacción de decir, soy un buen profesional, yo cada vez que plancho un guardado o una pieza me queda bien, yo la disfruto. O cuando hago una buena soldadura y plancho y me queda bien, yo disfruto, porque eso se llama pasión. ¿Me entendés? Ese es el tema. Cuando la gente se va contenta que le haces un buen trabajo, vos estás contento, más allá de lo que cobres, porque es el legado de lo que te vas a llevar en la vida. Esto no me lo voy a llevar, ni yo, ni él, ni nadie. Es el legado que es lo más importante en la vida. Si no pasaste en este mundo, ahora el cuente, ¿viste? Como dice el viejo Larralde, andar por andar es quedarse donde está. Si uno anda en la vida por andar, va a quedar siempre donde está. Tenés que tomar acción. En este mundo vinimos para tomar acción. No son para los cobardes, son para los audaces, para los tipos corajudos que quieran hacer algo con su vida. Y siempre hago para bien con la gente, con todo el mundo, porque me siento bien, ¿viste? Yo me acuerdo que en Córdoba hay un chico que me llama, que trabajé con él y me llama y agradezco a Roberto lo que me enseñó, que esto, que lo otro. Un día le digo a Marquito, vos lo que tenés que hacer, digo, cuando vas cobrando lo que te sobra, anda comprando dólares, le digo. De 10, de 20, vas a ver que después vas a tener todo. ¿Qué parece, Roberto? Me dijo, un tipo buenísimo, ¿viste? El otro día me llamó. Bueno, empezó a hacer eso. A los 3 años se compró el auto. Y ahora le voy a filmar todo el tema del banco para que después el día de mañana que se ponga solo pueda hacer este banco que hice. Todo el tema está por hacer el bien al otro, ¿viste? A darle una mano y nada. Eso se llama legado. No ser egoísta. Y yo no me quiero llevar lo que aprendí en la vida después de 60 años de oficio, llevarlo a la tumba. ¿De qué me sirve? A mí no me sirve nada. Pero sí podemos armar algo lindo para que la gente que tenga ganas, que aprendan 10, yo estoy feliz. Si aprenden 2000, mejor. Pero por lo menos que alguno aprenda, ¿viste? Que no se pierda esto. Así que nada. Mando un saludo y corto. Mando un saludo a todos y, como dice el viejo Larralde, dice, el problema no es morir, el problema es vivir una vida correcta. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para poder ayudar a mayor gente posible.